hijos de Dios en Job 1:6 son ángeles o seres humanos. La Biblia dice en Job 1:6, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. El primer argumento que algunas personas dicen de que eran seres humanos está basado en el contexto, porque en el libro de Job capítulo 1 hasta el verso 6 se repite mucho la palabra hijos. En este caso, la Biblia dice, hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y este era hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Y en el verso 4 dice que estos hijos iban y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día. Y en el verso 5, Job dice, y aconteció que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. El verso 6 dice, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, los cuales también vino Satanás. Ese argumento de que eran hombres, porque el contexto habla de los hijos de Job, de 7 hijos que eran también hombres, entonces argumentan de que ellos, los ángeles, los hijos de Dios que vinieron a presentarse delante de Jehová, también eran hijos o seres humanos que se presentaron, entre los cuales vino Satanás. Pero hay que aclarar que los hijos de Job no eran hijos de Dios. Ellos no eran salvos, de acuerdo al contexto. El que era recto, temeroso de Dios y apartado del mal, era Job, no sus hijos. Bildad Suita, el segundo de los amigos de Job que dio el discurso, le insinuó a Job de esta manera. En Job 8:4 dijo, si tus hijos pecaron contra él, él los echó en el lugar de su pecado. Por ese motivo, Job hacía sacrificios delante de Dios, porque él sabía de que sus hijos no andaban bien. Por eso él decía, quizá habrán pecado mis hijos. Y por eso Bildad Suita dijo, si tus hijos pecaron contra él, él los echó en lugar de su pecado. El otro argumento es que los ángeles son criaturas de Dios y no son hijos de Dios, porque ellos no han sido redimidos, no han sido salvados. Es cierto que por adopción solo los nacidos de nuevo o regenerados son los hijos de Dios. Y para ser regenerados, de acuerdo a la Escritura, la Biblia lo dice en Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea que los que son redimidos, que han sido salvos, han sido adoptados por el Padre. Pero por creación, todos los seres humanos, como los ángeles, son llamados hijos de Dios, y el Creador es el Padre de todos. En Malaquías capítulo 2:10 dice, ¿no tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? En el libro de Hebreos 12:9, Dios como Creador es llamado el Padre de los espíritus. En Números 27:16, Dios como Creador es llamado el Dios de los espíritus de toda carne. Repito, por creación, todos los ángeles como los seres humanos, que aún no son salvos esos seres humanos, sino por creación, somos llamados hijos de Dios. Y el Creador es el Padre de todos, como lo dice Malaquías 2:10. No tenemos todos un mismo Padre, no nos ha creado un mismo Dios. Los hijos de Dios, esa expresión hijos de Dios que aparece en Job 1:6, como seres angelicales, está mencionado en el libro de Job capítulo 38:7. Aún antes de la creación del hombre y de la caída y de su redención, ya existían hijos de Dios como criaturas, como creados por Dios. En Job 38:7 dice que en 38 empieza el discurso, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra, cuando ponía sus medidas? Y luego dice, cuando alababan todas las estrellas del alba, es decir, cuando Dios estaba creando la tierra, todas las estrellas del alba, hablando de los ángeles, le alababan
y se regocijaban los hijos de Dios. Bueno, hay una separación, puesto que en los ángeles, en la jerarquía de los ángeles, hay tres tipos de ángeles. Los ángeles mensajeros comandados por Gabriel, los ángeles guerreros comandados por Miguel, de acuerdo a Apocalipsis capítulo 12, y los ángeles adoradores. Se regocijaban todos los hijos de Dios, mientras que las estrellas del alba, es decir, los ángeles adoradores, se le cantaban, le alababan. Cuando Dios creaba la tierra, se regocijaban todo el resto de los ángeles, tanto los ángeles guerreros, como está en Apocalipsis 12, en el caso de Miguel, como los ángeles mensajeros, se regocijaban. Y estos ángeles son llamados hijos de Dios, de acuerdo al contexto de Job 38:7. Ahora miremos unos comentarios bíblicos. Por supuesto, los comentarios bíblicos académicos clásicos, como Barnes, como Poole, como Clark, hablan todos ellos de que estos hijos de Dios eran ángeles. Pero miremos unos comentarios más modernos. El comentario del conocimiento bíblico, un comentario expositivo del Antiguo Testamento, dice: un día vinieron delante de Jehová los hijos de Dios. Los ángeles no caídos son hijos de Dios en el sentido que fueron hechos por él. Y cita Job 38:7. Se presentaron, literalmente el griego, se situaron ante el Señor para informarle de sus actividades, entre los cuales vino también Satanás, literalmente el acusador. Este tenía y todavía tiene entrada al cielo, de acuerdo a Apocalipsis 12:10. Esto es lo que dice el conocimiento bíblico, un comentario expositivo del Antiguo Testamento. Él dice y aclara, dice, para informarle de sus actividades. Recordemos que los ángeles, de acuerdo a la angelología, los ángeles son espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Es decir, el que va a ser heredero, de los que son herederos de la salvación, Dios les asigna ángeles, de acuerdo a Salmo 91:11. Pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos, en las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra alguna. Y este comentario dice que Satanás, el acusador, todavía tiene entrada al cielo. Es decir, cuando Dios se reúne con los ángeles, que también son llamados hijos de Dios, de acuerdo a Job 1:6, también el acusador viene, y dice la escritura en Apocalipsis 12:10, que es el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Viene y se presenta para pedirle autorización a Dios, porque Satanás sabe que él no puede hacer nada si Dios no se lo permite. En el caso de Job, Dios le permitió que le tocara sus bienes, su familia y todo lo que tenía, aunque le tocara su cuerpo, pero que no tocara su alma. Entonces, Satanás no puede hacer nada, tiene que ir y pedirle permiso. En este caso, en Job 1:6, vinieron los hijos de Dios y entre ellos vino Satanás. Recordemos también que Satanás se disfraza como ángel de luz y aparece en medio, pero la Biblia dice que Dios le pregunta a Satanás sin que él antes lo hable: ¿de dónde vienes? Y él le dijo: de recorrer toda la tierra. Es decir, que Dios, aunque él se disfrace como ángel de luz y aparezca en medio de los hijos de Dios o ángeles en medio de esa corte angelical, Dios sabe quién es él, porque Dios conoce todas las cosas. El acusador de nuestros hermanos también viene a acusar delante de Dios a nuestros hermanos. El comentario bíblico Mundo Hispano, tomo 7, asegura que estos hijos de Dios de Job 1:6 se refiere a una corte de ángeles donde Satanás y algunos espíritus malos tienen acceso. Dice el comentario bíblico: los hijos de Dios eran miembros del consejo celestial. Leer Isaías 6 del 1 al 3, o del tribunal de la corte de los ángeles, Primera de Reyes 22 del 19 al 23. Este texto dice, Primera de Reyes 22 al 19, es cuando Micaías, el profeta de Dios, en los tiempos de Acab, cuando ya estaba dividido el reino en dos partes en Israel, el reino del norte y el reino del sur. Entonces el reino del sur era Judea, y de allí subió Josafat, que era un hombre de Dios, al reino del norte, donde se reunió con Acab. Y Acab se presentó delante del pueblo y le dijo que subiéramos a Ramot de Galad para conquistarla, porque es nuestra. Entonces Josafat le dijo: ¿no hay un profeta en medio de ustedes? Entonces Acab le mostró muchos profetas, pero eran falsos profetas. De todas maneras, para recortar la historia, la Biblia dice que Acab mandó a traer a Micaías, un profeta que no le gustaba.
porque siempre le hablaba, le profetizaba mal, es decir, le corregía el pecado. Y la Biblia dice que Dios usó a Micaías y le mostró una visión, y en esa visión vio la corte celestial, vio los ángeles delante de Dios. Primera de Reyes 22:19 dice: oye pues palabra de Jehová, yo vi a Jehová sentado en su trono y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Cuando hace la separación, que todo el ejército, todo, y a la derecha habían unos y a la izquierda otros, parece que a la derecha ubicaba a los ángeles de Dios, es decir, a los hijos de Dios, los ángeles que no pecaron, y a la izquierda, que es el lugar donde podría estar los demonios. ¿Por qué? Sigamos leyendo para entender el contexto. Y Jehová dijo: ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Y uno decía de una manera y otro decía de otra. Salió un espíritu. ¿De dónde saldría? ¿De la derecha donde están los hijos de Dios? No, los ángeles no mienten, los ángeles no pecan. Y salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo: yo le induciré. Y Jehová le dijo: ¿de qué manera? Y él dijo: yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Él dijo: le inducirás y aún lo conseguirás. Ve pues, hazlo así. Y ese demonio salió para decir que iba a ser espíritu de mentira en la boca de los profetas. Y eso era cierto, porque esos profetas profetizaban y decían: vaya y serás prosperado. En fin, el apóstol Pablo dijo en 1 Timoteo capítulo 4 que en los postreros días muchos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Claro, usted no va a oír a un demonio y a un espíritu engañador, pero Dios permite que estos demonios pidan permiso ante Dios cuando se presentan los ángeles, los hijos de Dios, unos a la derecha y los demonios a la izquierda. Estos demonios vienen ya con planes y piden autorización de Dios para atacar al pueblo de Dios. En este caso, en el caso del tiempo de Acab, para que este demonio fuera y pusiera palabra de mentira en la boca de los profetas falsos de Acab. Hoy en día Satanás ha pedido a través de sus demonios ser espíritu de mentira en la boca de muchos predicadores de prosperidad, de superfe, predicadores falsos. Ahora, ¿qué creía la iglesia primitiva? Estuve mirando leyendo parte de lo que es los escritos de los padres apologistas, apostólicos de la iglesia primitiva, y encontré que el cristiano judío Justino Mártir, quien vivió entre los años 100 y 165, afirmó que en Job 1:6 que esos hijos de Dios eran ángeles, que no eran seres humanos. Y él dijo: además, Zacarías dice, como usted mismo lo ha relacionado, que el diablo se puso de pie a la diestra de Josué el sacerdote para resistirle. Y el Señor dijo: Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido Jerusalén te reprenda. Y una vez más está escrito en Job 1:6, como usted mismo ha dicho, de qué manera los ángeles vinieron a estar delante del Señor y el diablo vino con ellos. Conclusión: los hijos de Job no eran hijos de Dios para relacionarlos con Job 1:6, que eran hijos de Dios. No, porque los hijos de Job, ellos no eran salvos, de acuerdo a Job 8:4. El recto y apartado del mal era Job, no sus hijos. Por creación, todos los seres humanos, como los ángeles, que no han pecado, por supuesto, son hijos de Dios. Y el Creador es el Padre de todos, como ya lo mencioné en los textos anteriores. Y los hijos de Dios como seres angelicales están mencionados en Job 38:7. Cuando Dios creaba la tierra, le alababan todas las estrellas del alba, es decir, todos los espíritus de los ángeles adoradores, y se regocijaban todos los demás ángeles llamados hijos de Dios, como los ángeles mensajeros y los ángeles guerreros comandados por Miguel y por Gabriel. Así lo afirma la mayoría de comentarios bíblicos académicos clásicos y modernos, inclusive así lo escribió el apologista Justino Mártir, quien vivió entre los años 100 y 165. Cuando la Biblia dice que vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino Satanás, se refiere a ángeles, no seres humanos. Lo confirma en el libro de Job 38:7, que cuando Dios creaba la tierra y cantaban las estrellas del alba, los demás ángeles, se regocijaban los hijos de Dios. Dios les bendiga, continúen viendo estos videos, compartiéndolo. Pronto sacaré un estudio, si así Dios lo permite y me ayuda, con respecto a Génesis capítulo 6, verso 2. ¿Qué creía la iglesia primitiva con respecto a estos hijos de Dios que se mezclaron con las hijas de los hombres? Eran ángeles que
abandonaron su lugar y se convirtieron en demonios y poseyeron esto, tomaron cuerpos humanos para entremezclarse con las mujeres, o era la descendencia de Set, o eran un linaje real. Vamos a ver esas interpretaciones a través de la historia y a través de la hermenéutica para dar una correcta interpretación al texto bíblico. Suscríbase a este canal, comparta el mensaje y siga orando por este ministerio, y que el Señor les bendiga.